Dice el Salmo 121, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Esta palabra la he recibido durante esta semana de tal forma que me he dedicado a poner mi atención a descubrir en ella lo que realmente significan estas palabras del salmista. Antes de continuar, demos gracias al Señor. Padre, gracias porque sé que hoy tú nos has reunido como iglesia, pero también a aquellos amigos que todavía no pertenecen al cuerpo de Cristo y que están escuchando a través de este medio la predicación de tu palabra. Te ruego que los bendigas, te ruego que nos ayudes a comprender y que también estemos abiertos para tomar decisiones y aplicar la palabra que tú nos das en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las características del pueblo de Israel era viajar desde el lugar de donde ellos vivían hacia Jerusalén. Recordemos que no todos estaban en Jerusalén. Muchos habían emigrado y habían estado probando seguramente en sus negocios en otras tierras. Pero ellos tenían esta costumbre de venir a la ciudad para celebrar las fiestas. O podríamos decir también venir a Jerusalén, al templo, para adorar al Señor en su santuario. El Salmo 121 tiene esa característica. Los peregrinos, al dirigirse por esos desiertos, lugares áridos, una geografía difícil, y era todo como un ascenso siempre en su vida, en ese trayecto ponían ellos toda su confianza en Dios y lo llamaban nuestro guardián, nuestro protector. El Salmo 121, en los versículos 1 y 2 vemos que hay una expresión: levanto la vista hacia las montañas. Se habla aquí de un cántico gradual. Y esto entonces se podría traducir de la siguiente manera: es el cántico para el ascenso, es el cántico para las subidas, cuando se dirigen a Jerusalén. El cantor del Salmo 121, mientras iba camino hacia Jerusalén, a la distancia podía observar los montes, montes que están distantes pronto a Jerusalén. Mientras viajaban, mientras peregrinaban, y completar ese peregrinaje era llegar a la altura donde está la ciudad. Desde cualquier punto cardinal que ellos vinieran, cualquiera de los peregrinos que se acercaran a las fiestas hacia Jerusalén, se iban a encontrar con montes. Se dice que norte, sur, este, oeste, la ciudad está rodeada de montes. El peregrino, al acercarse a las montañas de Judea, podía observar esos lugares altos donde los paganos adoraban a sus dioses.
Y allí es donde los paganos colocaban sus altares para rendir y hacer sus sacrificios. Esta es una costumbre de la religión cananea. Y los peregrinos observaban seguramente esos altares, observaban esos lugares de adoración, pero ellos no iban hacia esas cumbres, ellos iban al Monte Santo, iban a Jerusalén. De aquí es que viene la pregunta que hace el salmista cuando observa estos lugares altos de adoración y hace la pregunta: ¿viene de allí mi ayuda? La observancia lo hacía entrar como en una reflexión. ¿Viene de allí mi ayuda? Entonces, en relación con esto es interesante lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 21. Dice: se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor su Dios. En un momento de la historia, el pueblo de Dios había estado también en aquellas cimas, en aquellas cumbres donde habían altares para otros dioses que no era precisamente el Señor Dios de Israel. Por eso que dice: se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas. Ellos reconocen en el profeta Jeremías y dice: nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará Israel la salvación. Mi hermano, mi amigo, ¿de dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu socorro en tiempos de crisis? ¿De dónde viene tu ayuda en el momento de la dificultad? Hoy se ha desencadenado una crisis sanitaria a nivel global, el COVID-19. Y como efecto, vemos que muchos han tenido que abandonar sus puestos de trabajo. Y esto es como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque ha afectado la producción y como consecuencia la economía se desestabilizó. Y sumándose a esto, como si se tratara de un daño colateral, vemos que también se ha registrado un aumento en la violencia intrafamiliar. Ahora mismo, un hombre está abandonando a su esposa, está abandonando a una mujer. Ahora mismo, una mujer está llorando junto a sus hijos. ¿Por qué? Porque el jefe de hogar la ha abandonado, la ha dejado. ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De acudir a los lugares altos de adoración, a los ídolos? ¿De dónde te aferras tú? ¿Te estás aferrando a una promesa del gobierno? ¿Tu tranquilidad depende de una respuesta que te dé un banco? Todas estas cosas son como la niebla en la mañana y ya por la tarde desaparece. Por eso que yo prefiero decir, como dice el salmista: mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Quisiera que en esta mañana tú también puedas decir estas palabras y que no te equivoques a dónde acudes buscando el socorro, buscando la ayuda. El único que puede ayudarnos de verdad, el único que puede hacer que las cosas imposibles se transformen en posibles, es este Dios, nuestro Salvador, el que nos amó tanto que dio a su Hijo
para que muriera en la cruz y poder darnos salvación y vida eterna. Sí, mi hermano, mi amigo, el Dios que te predico creó los cielos y la tierra. Y si este Dios creó los cielos y la tierra, ¿no podrá acaso crear para ti un milagro si es necesario? Este Señor que resucitó de entre los muertos, ¿no podrá resucitar para ti una esperanza viva? Si resucitó a un hombre llamado Lázaro que estaba ya prácticamente descomponiéndose en la tumba, y de allí lo sacó con vida, ¿no podrá acaso resucitar tus sueños abortados por el diablo? Mi ayuda, dice el salmista, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Dice el versículo 3, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Llega un momento de cansancio en el tiempo de la prueba donde nuestra fe tambalea. Creo que más de alguna vez usted, mi hermano, ha vivido lo que estoy compartiendo. Tambaleamos en el caminar de nuestra fe, así como el adulto mayor, cuando sus fuerzas físicas no son las mismas y su andar es tambaleante, inseguro. Así le sucede al ser humano en los tiempos de la crisis. Pero el salmista dijo que su ayuda provenía del Señor, quien no lo dejaría resbalar, quien no iba a permitir que él cayera. Hay otras porciones en las Sagradas Escrituras que se relaciona con esta idea. Por ejemplo, Proverbios 3:26 dice, porque el Señor es tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Realmente podemos tener la certeza de que Él no nos dejará caer. No, mi hermano, el Señor afirmará nuestro paso. El Señor nos sostendrá. Dice el Salmo 37:24, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y una de las últimas bendiciones de la Biblia se encuentra en la carta del apóstol Judas, versículos 24 y 25, cuando dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Es decir, que Él puede guardarnos, protegernos. Este Dios que protege a Israel es el que protege hoy día a los que son suyos. Él protege a los que son su iglesia. El versículo 4 y versículo 5 dice, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El peregrinar no era asunto de un día. La ruta era larga. Muchos tenían que, hasta semanas, tener que hacer su peregrinaje. Las caravanas se veían en la necesidad de acampar y debían dormir donde los pillara la noche. Entonces, ellos dormían. Pero el Dios de Israel no se duerme. El Dios de Israel no se desconcentra del cuidado de sus hijos. Tiene comprometida su palabra cuando dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es este el Dios
que necesita hoy día la sociedad. Un Dios que los ampare, un Dios que no los deje. El Salmo 121 compara a Dios con una sombra que protege de la fuerza del sol. Usted sabe que hay momentos en las estaciones del año, como es la estación de verano, en que el sol es intenso, su calor es quemante, es algo dañino a la salud del ser humano, y ellos en su peregrinaje tenían que ir por suelos áridos donde las temperaturas eran muy altas. Estos peregrinos viajaban en temporadas de calor muy intenso, pero Él había prometido: los voy a proteger del calor abrasador, estaré con vosotros. Este es el Dios que le brindó sombra a Israel cuando les colocó también una nube que los iba acompañando por el desierto cuando estuvieron peregrinando durante 40 años. Y dice que la nube de día les cubría y así les protegía del candente sol del desierto. Casi que era como un aire acondicionado sobrenatural. En el día, en la intensa calor que estaban experimentando otros, ellos gozaban de sombra. Es un milagro. El único que lo puede hacer es el Señor que hoy te predico. Este es el Dios que también lo tenemos en el Salmo 91. La sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente. La palabra del Señor nos da un ejemplo de una sombra que yo lo llamo la sombra equivocada. Es el relato cuando el profeta Elías está huyendo en el desierto. Está en medio de una dificultad. Y dice la palabra que él se sentó bajo la sombra de un enebro. El problema es que bajo esta sombra, dice el relato que él deseó morirse. En este mundo hay sombras equivocadas. Solo despiertan el deseo de morir. Solo despiertan el deseo de terminarlo todo, de renunciar. El deseo de volver atrás. Te pregunto yo en esta mañana, ¿bajo qué sombra estás tú? ¿Bajo qué sombra estás cuando estás enfrentando ese problema en tu familia, en tus relaciones matrimoniales? ¿Cómo es la sombra en la cual te estás cobijando en el peregrinar por este mundo? Muchas veces nos toca vivir nuestros propios desiertos. Los cristianos le llamamos pruebas. Son tiempos de crisis. Pero sabemos a quién acudir. Sabemos que la sombra del Omnipotente del Salmo 91, que delante te lo mencioné, esa sombra está vigente hoy día. Esa sombra tiene todas las proporciones y todas las cualidades para que nosotros podamos estar seguros. A diferencia de la sombra del enebro, a diferencia de esa sombra en que el profeta deseó morirse, la sombra de nuestro Dios despierta deseos de vida. La sombra de nuestro Dios despierta esperanza. La sombra de nuestro Dios despierta la fuerza para volver a empezar, para ponerte de pie y seguir avanzando. Por eso que es tan importante que tú respondas a la pregunta: ¿bajo qué sombra está tu vida hoy día mismo? Si estás en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la dificultad.
Dice la palabra en el versículo 6 y versículo 8, el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, desde ahora y para siempre. Es un Señor comprometido. El sol, dice, está hablando del día, está hablando de lo que podemos ver, pero también dice, ni la luna de noche, está hablando de cuando la claridad ya no está, cuando la oscuridad viene y se apodera. El Señor estará en toda circunstancia. Cuando Dios está a tu lado, Él te cubre y te protege de los peores ataques. Si amas a Jesús, no necesitas tener miedo. ¿Por qué? Porque en Jesús tú tienes seguridad. ¿Sabías tú que una de las palabras más repetidas por Cristo a sus discípulos, una de las frases más hermosas que yo leo en la Biblia, es: no temas, no temas? Como diciendo, yo estoy aquí, no temas, yo estoy contigo. Dios, querido hermano y amigo, Dios nunca cambia. Nosotros cambiamos, pero Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y no te abandonará jamás, ni siquiera en las situaciones más difíciles de tu vida. Esto quiere decir que Él tiene comprometida su palabra contigo. No estoy diciéndote que nunca vas a tener dificultades. No estoy diciendo con esto que nunca más vas a sufrir. No. Pruebas vamos a tener. Dificultades van a existir. Pero en medio de todo lo que enfrentamos, Jesús guardará nuestra vida. Jesús guardará nuestra alma. Y unido con Cristo, tomados de la mano con Él, las dificultades no podrán destruir lo que Él tanto cuida. Dios es y será en todo tiempo refugio y seguridad para los que confían en Él. Quiero invitarte en esta mañana a que puedas reconocer bajo qué sombra está tu vida, a que puedas decir como el salmista: el Señor me guardará de todo mal, a que tú puedas buscar la sombra correcta, la sombra del Dios Todopoderoso. Esto no es una frase cliché. Esto es algo que funciona, querido hermano y amigo. Esto es algo que resulta para quienes confiamos y nos rendimos a Él. Por eso que yo te invito a que puedas volver a leer este salmo en tu casa y lo puedas seguir masticando y puedas seguir recibiendo de esta palabra lo que Dios quiere darte, porque es una tremenda promesa para nosotros. Nuestra ayuda viene del Señor. Y mira, dice, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Si creó todo lo que existe, ¿quién podrá decir que Él no tenga la capacidad para poder atenderte hoy día a ti con la situación que estás viviendo? Él es el Señor. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy las gracias.
Pero también, Señor, quiero interceder por aquellos que han estado viviendo tiempos de dificultad, tiempos de angustia, de sufrimiento, de lágrimas, tiempos de enfermedades. Señor, recordando a nuestra querida hermana Carmen, que está viviendo el tiempo del dolor por la partida de su esposo. Señor, tú eres el que da toda la protección, el que no deja de vigilar, el que no aparta sus ojos de los que son tuyos. Tú eres el que ofrece al ser humano una sombra distinta a la que ofrece el mundo. El mundo ofrece una sombra en que el hombre desea morir. Tú ofreces una sombra en que se puede experimentar la vida, se puede experimentar la esperanza y el deseo de volver a comenzar. Señor, oro para que estas personas que están viviendo su desierto puedan encontrar en ti ese refugio, como lo experimentaban estos que iban camino a Jerusalén y que en su ascenso a la ciudad cantaban con esta convicción: mi ayuda no viene de esos montes donde se adora a ídolos, mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Padre, muchas gracias por la palabra que hoy hemos podido compartir a través de esta plataforma, que pueda llegar a muchos rincones y pueda ser de bendición a muchas vidas. En el nombre de Jesús. Amén.